Mi divorcio se convirtió en una guerra cuando mi esposo decidió convencer a todos de que yo era una madre negligente. Usó mensajes cortados, testigos familiares y acusaciones calculadas para quedarse con la casa y con la custodia de nuestro hijo. Durante meses reuní pruebas en silencio, pero el caso cambió el día que mi hijo pidió hablar a solas con la trabajadora social. Lo más doloroso no fue que mi esposo mintiera sobre mí. Lo más doloroso fue darme cuenta de que estaba dispuesto a usar la voz de nuestro hijo para sostener esa mentira. Mi nombre es Mariana. Tenía 35 años cuando pedí el divorcio. Mi esposo, Esteban, y yo llevábamos 10 años juntos y 7 casados. Nuestro hijo, Lucas, tenía 8 años. No éramos una familia perfecta, pero yo creía que, incluso si el matrimonio terminaba, podríamos protegerlo a él. Me equivoqué. Esteban no quiso terminar el matrimonio. No porque todavía me amara de una forma sana. No porque quisiera reparar. No porque pensara en Lucas. No quiso terminarlo porque perder el matrimonio significaba perder control. Control sobre la casa. Control sobre el dinero. Control sobre mi tiempo. Control sobre la versión de la historia. Durante años, yo había sostenido casi toda la rutina de Lucas. Lo llevaba a la escuela, revisaba sus tareas, organizaba sus citas médicas, compraba sus medicamentos cuando se enfermaba, hablaba con sus maestras, preparaba sus loncheras, sabía cuando tenía educación física, cuando había reunión escolar, cuando tocaba vacuna, cuando necesitaba zapatos nuevos. Esteban trabajaba, sí, no voy a decir que no aportaba dinero, pero en la vida diaria de Lucas aparecía cuando quería, cuando le convenía o cuando había alguien mirando. Si Lucas tenía fiebre a las 2 de la madrugada, me levantaba yo. Si había reunión con la maestra, iba yo. Si había que comprar cartulina para el día siguiente, salía yo. Si Lucas lloraba porque no entendía una tarea, me sentaba yo. Si Esteban estaba en casa, muchas veces decía, ahora voy. Y ese, ahora, podía tardar una hora. Cuando le decía que necesitaba más ayuda, respondía, tú controlas todo, Mariana. Después te quejas de que hago las cosas mal. Esa frase fue creciendo en nuestro matrimonio como humedad. Al principio parecía una queja, después se volvió excusa. Al final fue su defensa. Cuando le dije que quería separarme, no gritó al principio. Eso me asustó más. Se quedó sentado, me miró y dijo, vas a arrepentirte. No quiero pelear, le respondí. Quiero hacer esto bien por Lucas. No uses a Lucas para justificar que quieres romper la familia. No lo estoy usando. Claro que sí. Ahora vas a hacerte la madre sacrificada. Me quedé callada. Esa fue la primera señal. No me habló como una mujer que acababa de pedir el divorcio. Me habló como una rival. Los primeros días fueron tensos, pero todavía creí que podríamos organizar algo. Le propuse mediación. Le propuse hablar de horarios. Le dije que no quería sacarlo de la vida de Lucas. Le dije que necesitábamos decidir qué hacer con la casa. La casa estaba a nombre de ambos, pero la hipoteca se pagaba principalmente con mi sueldo y una parte del suyo. Yo llevaba las cuentas. Yo había hecho la mayoría de los trámites. Yo sabía cuánto faltaba, cuándo vencían los pagos, qué deuda teníamos y qué gastos venían. Esteban empezó a decir que la casa debía quedarse con él. Lucas necesita estabilidad, decía. Estoy de acuerdo. Por eso no quiero cambios bruscos. Entonces yo me quedo aquí con él. Perdón, tú puedes alquilar algo cerca. ¿Y por qué tendría que irme yo? Porque tú pediste el divorcio. Ahí entendí que, para Esteban, separarnos no era reorganizar una familia. Era castigarme. Lucas vive su rutina conmigo, le dije. La escuela, médicos, tareas, actividades. Todo lo llevo yo. Porque tú nunca me dejaste. No, porque cuando te pedí ayuda, dijiste que yo controlaba todo. Eso es mentira. Está en mensajes. Se rió. Guarda todos los mensajes que quieras. Yo también tengo. No entendí la amenaza hasta semanas después. El primer mensaje recortado apareció en una conversación con su hermana, Claudia. Ella me escribió, Mariana, no quiero meterme, pero Esteban está preocupado por Lucas. Dice que lo deja solo para trabajar y que él ha tenido que cubrir mucho. Me quedé helada. Respondí, ¿qué? Lucas nunca se queda solo. Trabajo desde oficina 3 días y los otros desde casa. Cuando no puedo, lo recoge mi mamá o la niñera. Esteban lo sabe. Claudia respondió. Él mostró mensajes donde tú dices que no puedes con todo y que Lucas te agota. Sentí que me ardía la cara. Busqué la conversación completa. Era de una noche en que Lucas había tenido fiebre. Yo no había dormido y al día siguiente tenía una entrega importante. Le escribí a Esteban. Estoy agotada. No puedo con todo sola. Lucas necesita que también estés presente. No puedo dormir 2 horas, trabajar, llevarlo al médico y luego escuchar que exagero. Él recortó solo. Estoy agotada. No puedo con todo sola. Lucas necesita que también estés presente. No puedo dormir. Y lo presentó como si yo estuviera al borde de colapsar como madre. Le mandé a Claudia la conversación completa. No respondió durante horas. Luego dijo, yo no sabía que había más contexto. Claro que no. Ese era el plan. Esteban no necesitaba inventarlo todo desde cero. Solo necesitaba cortar, mover, eliminar su parte y dejar mis palabras desnudas, sin la provocación, sin el cansancio
divorcio real, sin el cuidado que yo estaba pidiendo. Después vino la acusación de la escuela. Un martes Lucas llegó tarde 15 minutos porque hubo un accidente en la ruta. Avisé a la maestra antes de llegar. Ella me respondió: no te preocupes, gracias por avisar. Esa misma semana, Esteban escribió en un grupo familiar: Lucas volvió a llegar tarde. Me preocupa que Mariana no esté organizando bien sus mañanas. Volvió, como si fuera costumbre. Cuando le reclamé, respondió: solo dije lo que pasó. Dijiste, volvió, como si pasara siempre. Si te molesta la palabra, quizá es porque te sientes culpable. No manipules. No te estoy manipulando. Estoy pensando en Lucas. Esa frase se convirtió en su escudo. Estoy pensando en Lucas. La usaba para todo. Para cuestionar mis horarios. Para pedir quedarse con la casa. Para hablar mal de mí con su familia. Para mandar mensajes a mi madre. Para justificar que quería revisar mi teléfono. Para pedirme que demostrara dónde estaba. Yo empecé a sentir que mi vida diaria se había convertido en un juicio antes de llegar al juzgado. Una noche, después de acostar a Lucas, le dije: Esteban, si vamos a divorciarnos, necesitamos dejar de atacarnos. Yo no te ataco. Estás diciendo que soy negligente. Digo que estoy preocupado. No estás preocupado cuando toca llevarlo al dentista y se te olvida. No estás preocupado cuando te pido que lo recojas y dices que tienes reunión. Estás preocupado cuando puedes usarlo contra mí. Su cara cambió. Cuidado, Mariana. ¿Con qué? Con cómo hablas. Después dices que yo saco cosas de contexto. Me di cuenta de que estaba grabando. No con el teléfono visible en la mano. Lo tenía sobre la mesa, pantalla abajo, demasiado cerca. Bajé la voz. ¿Estás grabando esta conversación? ¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que dices? Me levanté. No voy a discutir contigo mientras me provocas para grabarme. ¿Ves? Te vas. Siempre evitas. No, me protejo. Me fui al cuarto de Lucas y me quedé sentada junto a su cama hasta que se durmió. Esa noche decidí que no iba a defenderme con impulsos. Si Esteban quería construir una historia, yo iba a reunir hechos. Al día siguiente abrí una carpeta digital. La llamé Lucas. No, divorcio. No, Esteban. Lucas, porque cada documento que guardara tenía que tener un propósito: proteger a mi hijo, no ganar una guerra de orgullo. Empecé con la escuela. Pedí constancia de asistencia. Pedí registro de llegadas tarde. Había 2 en todo el año. Una por accidente en la vía y otra por una cita médica temprana que yo había avisado. Guardé correos con la maestra. Guardé mensajes donde ella me agradecía estar pendiente de tareas. Guardé fotos de trabajos escolares enviados por mí. Después médicos, vacunas, controles, recetas, citas, pagos, mensajes con la pediatra, comprobantes de farmacia. En casi todos aparecía mi nombre. Cuando aparecía Esteban, era porque yo le había reenviado algo. Luego horarios. Hice un calendario con quien recogía a Lucas. Yo, mi mamá, la niñera, a veces Esteban. Puse fechas. Guardé mensajes donde Esteban cancelaba. No puedo recogerlo hoy. Se me complicó. Dile a tu mamá. Tengo reunión. Hoy no llego. Luego pagos. Uniformes. Material escolar. Terapia de lenguaje de Lucas, que había tomado por unos meses. Medicinas. Meriendas. Transporte. No lo hice para demostrar que Esteban no servía como padre. Lo hice para demostrar que yo sí estaba presente. Era triste tener que probar lo obvio, pero en un divorcio conflictivo, lo obvio se vuelve frágil si alguien miente con suficiente seguridad. La primera reunión con abogados fue un desastre emocional. Esteban llegó con su abogado y una carpeta. Se veía tranquilo, ordenado, casi amable. Yo no quiero quitarle a Lucas a su madre, dijo. Solo quiero estabilidad. Yo miré a mi abogada, Laura, y ella me tocó el brazo para que no interrumpiera. Esteban siguió. Mariana es buena persona, pero está sobrepasada. Trabaja mucho, se frustra rápido y a veces descarga esa tensión en el niño. Sentí ganas de gritar, pero no lo hice. Tengo mensajes, dijo él, donde ella misma admite que no puede con todo. Mostró capturas, recortadas. Otra vez, mi abogada pidió ver conversaciones completas. Su abogado dijo que las aportarían cuando correspondiera. Luego Esteban dijo: además, la casa es el único espacio estable de Lucas. Yo estoy dispuesto a quedarme allí para que él no pierda su entorno. Mi abogada preguntó: ¿y la señora Mariana dónde viviría? Esteban respondió: ella tiene más facilidad para adaptarse. Me reí sin querer. Una risa pequeña, amarga. Todos me miraron. Mi abogada apretó mi brazo. Yo me callé, pero por dentro pensé: claro, yo siempre debía adaptarme. A sus horarios, a su falta de ayuda, a sus provocaciones. Y ahora también debía adaptarme a perder mi casa y ver cómo me llamaba negligente usando mis propias palabras mutiladas. Después de esa reunión, mi abogada fue clara: no respondas emocionalmente. Él está buscando reacciones. Está mintiendo. Lo sé. Y vamos a demostrarlo. ¿Cómo? Con registros. Con conversaciones completas. Con terceros neutrales. Escuela, médicos, pagos, horarios. No con insultos. Está usando a Lucas. Todavía no sabemos hasta dónde, pero
pero yo sí empezaba a verlo. Lucas cambió, no de golpe. Primero empezó a preguntar cosas raras. Mamá, si tú te vas de la casa, ¿yo me voy contigo? No sabemos todavía, amor, pero tú vas a estar bien. Papá dice que si la casa se vende, él se va a quedar sin nada. Me quedé helada. ¿Papá te dijo eso? Lucas bajó la mirada. No sé, Lucas, no tienes que preocuparte por la casa. Eso es cosa de adultos. Pero papá dice que tú quieres quitarle todo. Respiré hondo. Cada palabra que una parte de mí quería decir contra Esteban se quedó atrapada detrás de los dientes. No iba a hacerle eso a mi hijo. Tu papá y yo estamos resolviendo cosas difíciles, dije. Pero tú no tienes que elegir ni arreglar nada. Lucas asintió, pero no parecía tranquilo. Otra noche me preguntó, si digo algo mal, ¿alguien se enoja? ¿Quién te dijo eso? Nadie. Lucas se encogió. Papá dice que los adultos van a hacer preguntas y que tengo que acordarme bien. Sentí frío. ¿Acordarte de qué? De cosas. ¿Qué cosas? No sé. Se puso nervioso. No insistí. Quería preguntar más, pero tenía miedo de hacer exactamente lo que Esteban estaba haciendo, poner presión sobre él. Así que lo abracé. Cuando un adulto te pregunte algo, tú no tienes que decir lo que nadie quiere escuchar. Solo tienes que decir la verdad. Y si no sabes, puedes decir que no sabes. Y si papá se pone triste, los sentimientos de papá no son tu responsabilidad. Lucas empezó a llorar. Lo abracé más fuerte. Esa noche le escribí a mi abogada. Lucas está repitiendo frases de Esteban. Creo que lo está preparando. Ella respondió. Mañana hablamos. No lo interrogues. Documenta la frase exacta y fecha. Eso hice. Fecha, hora, frase, contexto. Me sentí como una secretaria del dolor de mi hijo, pero era necesario. La trabajadora social apareció en el proceso unas semanas después. Se ordenó una evaluación familiar, entrevistas y revisión de dinámica. Esteban estaba encantado. Perfecto, dijo. Así alguien neutral verá lo que pasa. Yo no respondí. Alguien neutral también vería lo que él no quería. La primera entrevista fue individual. Esteban salió sonriendo. Me dijo en voz baja al pasar. Sé tú misma. Eso basta. Era una provocación. No respondí. Cuando entré, la trabajadora social, la señora Álvarez, me pidió que hablara de la rutina de Lucas. No me preguntó si yo era buena madre. Me pidió hechos. Eso me ayudó. Le llevé registros escolares, constancias médicas, calendario de cuidados, mensajes completos, comprobantes de pagos y una lista de situaciones en las que Esteban había cancelado responsabilidades. No quiero presentarlo como mal padre, le dije. Quiero mostrar que la versión de que yo soy negligente no coincide con la rutina real. Ella tomó notas. Entiendo. También me preocupa que Lucas esté sintiendo presión. Le conté las frases sin dramatizar. No dije, lo está manipulando, como acusación cerrada. Dije, Lucas me preguntó si debía decir lo que su papá le había practicado. No lo interrogué más porque no quiero presionarlo. La trabajadora social levantó la vista. ¿Usó la palabra practicado? Sí, anotó. Gracias por no interrogarlo más. Lo hablaremos en el espacio correspondiente. Salí temblando. Esteban estaba en la sala de espera, revisando su teléfono. ¿Todo bien? Preguntó con sonrisa falsa. Sí, te ves nerviosa. Estoy cansada. Eso también deberían saberlo. Me fui sin responder. Los días antes de la entrevista de Lucas fueron horribles. Esteban se volvió demasiado amable con él delante de mí. Le compraba cosas pequeñas. Le decía, campeón, acuérdate de que yo siempre quiero lo mejor para ti. Acuérdate de quien te ayuda con tus juegos. Acuérdate de que esta casa es tu casa. Acuérdate de que papá nunca te dejaría. Acuérdate, me apretaba el estómago. Un domingo, Lucas volvió de pasar la tarde con Esteban y estaba callado. Le pregunté si quería cenar. Dijo que no. Se sentó en su cama con un muñeco en la mano. Mamá, dime, amor, si yo digo que quiero estar contigo, ¿papá pierde la casa? Sentí que se me partía el pecho. Me senté a su lado, despacio. No, Lucas, la casa es un tema de adultos. Tú no decides eso. Pero papá dijo que si yo no digo que quiero quedarme aquí con él, tú te vas a llevar todo. Tragué saliva. Eso no es verdad. ¿Papá mintió? Esa pregunta era una trampa emocional. No para mí, para él. Yo podía destruir la imagen de su padre en una frase, pero no iba a hacerlo. Papá está muy preocupado y está diciendo cosas que no debería decirte a ti. Lucas empezó a llorar. Yo no quiero que nadie pierda nada. Lo abracé. Tú no tienes que salvar nada. Tú eres el niño. Nosotros somos los adultos. Pero papá dice que tengo que ayudarlo. Cerré los ojos. Ahí estaba la frase. No lo presioné. No pregunté más. Solo le dije, tú no tienes que ayudar a ningún adulto en este divorcio. Tienes que ser Lucas. Esa noche escribí todo. Me temblaban las manos. Le mandé un mensaje a mi abogada. Lucas preguntó si Esteban pierde la casa si él dice que quiere estar conmigo. También dijo, papá dice que tengo que ayudarlo. Mi abogada me llamó. Mariana, esto es importante. No hables más del tema con Lucas. Mañana voy a solicitar que la trabajadora social lo tenga en cuenta y que la entrevista sea sin presencia de ninguno de los padres.
Tengo miedo. Lo sé. No quiero que mi hijo sienta que traiciona a alguien. Por eso necesitamos que hable con alguien neutral. ¿Y si no habla? Entonces seguiremos con las pruebas. Pero si habla, puede cambiar mucho. Dormí poco. Lucas tampoco durmió bien. Lo escuché moverse varias veces. A la mañana siguiente tenía ojeras. Mamá, ¿hoy viene la señora? Sí, amor. Va a hablar contigo. ¿Tengo que decir lo que papá dijo? Me agaché frente a él. Tienes que decir la verdad. Si no quieres responder algo, puedes decirlo. Si no sabes, puedes decirlo. Si tienes miedo, también puedes decirlo. ¿Te vas a enojar? Nunca por decir la verdad. Papá, me dolió. Los adultos somos responsables de nuestras emociones. No tú. Asintió, pero no parecía convencido. La entrevista fue en una oficina de servicios familiares. Esteban llegó con camisa planchada, voz tranquila y una carpeta más delgada que la mía pero preparada para impresionar. Hola, campeón, le dijo a Lucas. Acuérdate de hablar claro. Lucas se puso rígido. La trabajadora social lo notó. Yo también. La señora Álvarez pidió primero hablar con nosotros brevemente y luego con Lucas. Esteban intentó mostrarse colaborador. Yo solo quiero que mi hijo esté bien, dijo. Él ha visto a su madre muy alterada, y eso le afecta. La trabajadora social preguntó. ¿Puede dar ejemplos concretos? Esteban sacó una captura. Yo reconocí el mensaje. Era uno donde yo decía, estoy al límite, pero completo decía, estoy al límite porque llevo 3 noches con Lucas enfermo y tú cancelaste otra vez. Necesito que mañana te hagas cargo de la cita. Mi abogada ya había preparado la conversación completa. No la mostramos todavía. Esperamos. La señora Álvarez tomó nota. Luego pidió hablar con Lucas. ¿Con los dos afuera? Preguntó Esteban. Sí. Lucas se pone nervioso solo. La trabajadora social lo miró. Lucas, ¿quieres que tus papás esperen afuera? Lucas miró a Esteban, luego a mí, luego al suelo. No sé. Esteban sonrió. ¿Ves? Necesita apoyo. La señora Álvarez no se movió. Vamos a empezar tranquilos. Ustedes esperen fuera. Salimos. En la sala de espera, Esteban se sentó a 3 sillas de mí. Espero que estés satisfecha, murmuró. No hables conmigo. Lo estás confundiendo. No hables conmigo. Tú lo preparaste. Lo miré. No proyectes. Se calló. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Luego la puerta se abrió. La trabajadora social salió sola. Necesito hablar con los abogados y reprogramar una parte de la evaluación, dijo. Esteban se levantó. ¿Qué pasó? Lucas pidió hablar en privado y dijo algunas cosas que debo registrar con cuidado. La cara de Esteban cambió. Solo un segundo. Pero lo vi. Miedo. Yo no sentí alivio. Sentí terror. Porque si Lucas había hablado, era porque algo dentro de él ya no pudo cargar más. Esa noche, cuando llegamos a casa, Lucas no quiso hablar del tema. Yo no le pregunté. Cenó poco, se bañó y me pidió dormir con la luz encendida. Me acosté a su lado hasta que se durmió. Antes de cerrar los ojos, murmuró. Mamá, ¿hice algo malo? Sentí que el corazón se me rompía. No, amor. ¿Papá se va a enojar? Yo voy a cuidarte. ¿Pero se va a enojar? No pude prometer que no. Solo dije, lo que los adultos hagan no es culpa tuya. Me abrazó fuerte. Y ahí entendí que Esteban no solo estaba usando mensajes contra mí. Estaba poniendo sobre los hombros de nuestro hijo el peso de una casa, una custodia y una mentira. Esa noche mi hijo me preguntó si, cuando hablara con la trabajadora social, debía decir lo que papá le había practicado o lo que él realmente sentía. Me quedé helada. No lloré delante de él. Solo lo abracé y entendí que mi esposo no solo estaba usando mensajes contra mí. Estaba entrenando a nuestro hijo para convertirlo en prueba. Después de aquella entrevista, dejé de pensar que Esteban solo estaba mintiendo sobre mí. Mentir sobre mí ya era grave. Recortar mensajes, fingir preocupación, usar a su familia como testigos y construir una versión falsa de mi maternidad ya era una traición suficiente para romper cualquier resto de confianza. Pero cuando Lucas me preguntó si debía decir lo que papá le había practicado o lo que realmente sentía, entendí que Esteban había cruzado una línea distinta. No estaba peleando conmigo, estaba poniendo a nuestro hijo en medio de la guerra y entregándole un papel que ningún niño debería cargar. Yo podía defenderme de capturas cortadas, podía pedir registros escolares, podía juntar informes médicos, podía demostrar quién lo llevaba a terapia, quién compraba sus medicinas, quién respondía correos de maestras, quién sabía cuándo tenía tarea y cuándo tenía miedo. Pero Lucas no tenía por qué defender a nadie. Lucas no tenía que salvar a su padre. Lucas no tenía que proteger mi imagen. Lucas no tenía que elegir una casa, una cama, una rutina o una versión. Lucas tenía 8 años, y mi esposo estaba intentando convertirlo en prueba. A la mañana siguiente llamé a mi abogada, Laura, apenas dejé a Lucas en la escuela. No sé qué dijo con la trabajadora social, le dije, pero salió diferente. Asustado. Me preguntó si había hecho algo malo. No lo presiones, me recordó. No lo hice. Bien, nosotros vamos a pedir copia del informe cuando corresponda y vamos a solicitar que se tenga especial cuidado con cualquier posible presión sobre el niño. Y si
Esteban dice que yo lo manipulé, lo va a decir. Me quedé callada. Mariana, escúchame, continuó. Por eso es importante que tú no lo interrogues. Tú estás documentando frases espontáneas. La trabajadora social ya observó algo. La escuela puede aportar cambios de conducta, y tenemos las pruebas de rutina. No vamos a jugar el mismo juego que él. Me da miedo que Lucas se sienta culpable. Entonces tu trabajo como madre no es preguntarle qué dijo, es recordarle que no tiene que cargar el divorcio. Eso hice. Esa tarde, cuando Lucas volvió de la escuela, no mencioné la entrevista. Le preparé la merienda, revisamos una tarea de ciencias y después jugamos cartas. Yo sentía la pregunta en la garganta, pero me la tragué. A mitad del juego, él dijo: mamá, hoy la maestra me preguntó si estaba triste. Dejé una carta sobre la mesa. ¿Y qué le dijiste? Que a veces. Está bien decir eso. Le dije que no quería que papá se enojara. Respiré despacio. ¿Y ella qué dijo? Que los adultos tienen que cuidar sus enojos. Sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. La escuela también estaba viendo algo. Esa noche le escribí a la maestra: gracias por estar pendiente de Lucas. Estamos atravesando un proceso familiar difícil. Si nota cambios en su conducta, le agradecería que lo documente por los canales correspondientes. Ella respondió: lo he notado más ansioso y preguntando mucho si decir la verdad puede meter a alguien en problemas. Lo derivaré a orientación escolar. Guardé captura. Otra pieza. No quería acumular piezas de dolor, pero cada una era una barrera entre Lucas y la manipulación de su padre. La reacción de Esteban llegó al tercer día. Me escribió: ¿qué le dijiste al niño antes de la entrevista? Respondí: nada fuera de lo que corresponde. Le dije que dijera la verdad. Él: no te hagas. La trabajadora social salió rara. Algo le metiste en la cabeza. Yo: no voy a discutir acusaciones por mensaje. Cualquier tema del proceso, por abogados. Él: claro, ahora te escondes detrás de abogados porque sabes que lo estás manipulando. No respondí. Él siguió: Lucas está confundido. No entiende lo que dice. Tú lo haces sentir responsable. Guardé todo. Después escribió: dile que no repita cosas que no entiende. Ese mensaje me heló. No era una prueba directa, pero era una grieta en su propia versión. Si no sabía qué había dicho Lucas, ¿por qué le preocupaba que repitiera cosas? Se lo envié a mi abogada. Laura respondió: importante, guardar. Una semana después, llegó una citación para una entrevista complementaria. La trabajadora social quería hablar de nuevo con ambos padres, revisar documentos y solicitar información de la escuela. Esteban fingió tranquilidad. En la sala de espera, se acercó a mí. Esto se está saliendo de control. No hables conmigo. Lucas no sabe lo que dice. No hables conmigo. Si sigues por este camino, lo vas a dañar. Lo miré. No fui yo quien le dijo que tenía que ayudar a un adulto. Su cara cambió. ¿Qué? Nada. No dije más. No iba a entregarle lo que Lucas me había contado de forma vulnerable. No iba a convertir la frase de mi hijo en arma de pasillo. Para eso estaban los profesionales. Para eso estaban los informes. Para eso estaban los registros. Entramos por separado. La trabajadora social me preguntó sobre la rutina de Lucas. No hablé de Esteban al principio. Hablé de Lucas, de sus horarios, de cómo había empezado a dormir con luz encendida, de las preguntas sobre si debía elegir, de la frase sobre practicar, de la inquietud por la casa. Le entregué copias de registros escolares, informes médicos, calendarios y mensajes donde Esteban cancelaba responsabilidades. No quiero que esto parezca una competencia de quien hace más, le dije, pero se me está acusando de negligente y necesito mostrar la rutina real. Ella revisó. ¿Usted ha hablado con Lucas sobre lo que debe decir? Le dije que diga la verdad, que puede decir no sé, que no tiene que elegir y que los sentimientos de los adultos no son su responsabilidad. Le preguntó que habló conmigo. No. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero presionarlo? La trabajadora social levantó la vista. No sonrió, pero su rostro se suavizó un poco. Gracias. Después entró Esteban. No sé todo lo que dijo, pero mi abogada recibió más tarde un resumen preliminar de la evaluación. Había preocupación por señales de instrumentalización del niño. Esa palabra me pareció fría al principio, casi técnica. Instrumentalización. Como si Lucas fuera una herramienta. Pero eso era exactamente lo que estaba pasando. Esteban estaba intentando usarlo como instrumento para quedarse con la casa, mejorar su posición en custodia y presentarse como el padre protector. La escuela entregó su observación días después. Lucas estaba más ansioso. Había preguntado si la trabajadora social podía hacer que papá perdiera la casa. Había dicho a una orientadora: papá me dijo que algunas cosas hay que decirlas aunque mamá se ponga triste. La orientadora pidió más apoyo emocional para el niño. Mi abogada me llamó. Mariana, esto se está ordenando. ¿Eso es bueno? Es doloroso, pero sí, ya no es solo tu palabra contra la de Esteban. Yo me senté en el borde de la cama. Nunca quise que Lucas tuviera que hablar. Lo sé, siento que estoy usando lo que dijo. No, usarlo sería empujarlo a decir algo para ganar. Protegerlo es permitir que un profesional escuche lo que él ya está cargando. Lloré después de
colgar. Lloré en silencio, lejos de Lucas, porque una parte de mí todavía quería que todo se resolviera sin que él tuviera que contar nada. Pero Esteban había puesto la mentira en su boca. La única forma de sacarla era permitir que hablara sin miedo. La audiencia provisional llegó un mes después. No era el final del proceso, pero sí un punto importante. Se revisarían medidas temporales de custodia, uso de la vivienda y comunicación entre padres. Esteban llegó con su familia, su hermana Claudia, su madre, un primo que apenas veía a Lucas, y una tía que una vez me había dicho en voz alta que las madres modernas querían tenerlo todo sin sacrificar nada. Yo fui con mi abogada y mi madre. No llevé a Lucas. No correspondía. Antes de entrar, Claudia se acercó. Mariana, ¿todavía puedes parar esto? La miré. ¿Parar qué? Esta guerra. Díselo a tu hermano. Él solo quiere proteger a Lucas. Entonces debería dejar de ponerle frases en la boca. Claudia se quedó helada. ¿Qué significa eso? Pregúntaselo a él. Entramos. Esteban mantuvo su postura de padre calmado. Su abogado habló de estabilidad, de la casa, de preocupaciones legítimas y de supuestas señales de desorganización en mi cuidado. Presentó capturas recortadas otra vez. Mensajes donde yo decía estar cansada. Uno donde decía, no puedo seguir así. Pero esta vez mi abogada tenía la conversación completa. Solicito que se revise el hilo completo, dijo Laura. El juez o mediador, no voy a entrar en términos exactos porque el proceso tuvo varias etapas, permitió ver la conversación completa. En ella, antes de mi frase, Esteban decía, no voy a recogerlo, arréglate. Yo respondía, Esteban, tiene fiebre y tengo que entregar un informe. No puedo seguir así. Necesito que seas padre, no visitante. La frase ya no parecía negligencia, parecía una madre agotada pidiendo apoyo. Otra captura. Él presentó, estoy al límite. Completa, estoy al límite porque llevo 3 noches sin dormir con Lucas y tú dices que no puedes perder una reunión. Mañana te toca a ti llevarlo al médico. Otra. Él presentó, me estás destruyendo la vida. Completa, me estás destruyendo la vida con amenazas y capturas cortadas. Si quieres hablar de Lucas, hablemos de horarios, no de castigos. Mi abogada no necesitaba dramatizar, solo completaba. Cada mensaje recortado perdía fuerza cuando volvía a su contexto. Después presentó registros escolares, 2 tardanzas justificadas, asistencia regular, comunicaciones constantes conmigo, reuniones escolares atendidas por mí, registros médicos, citas organizadas por mí, vacunas, terapia, farmacia, mensajes donde Esteban cancelaba. No estamos diciendo que el señor no ame a su hijo, dijo mi abogada. Estamos diciendo que la acusación de negligencia no se sostiene con la rutina documentada. Esteban se removió en su silla. Su abogado intentó reconducir. La preocupación principal es emocional. El niño ha manifestado confusión. Ahí entró el informe preliminar de la trabajadora social. No lo leyeron completo en voz alta, pero se mencionaron puntos clave. El niño había expresado sentirse presionado. Había indicado que su padre le había dicho frases que debía recordar. Había relacionado sus respuestas con la posibilidad de que su padre perdiera la casa. Había dicho que no quería elegir. Había mostrado temor a que uno de sus padres se enojara si decía, lo equivocado. Sentí que me faltaba aire. No porque fuera sorpresa, porque oírlo formalmente hacía que el dolor se volviera real de otra manera. Esteban negó de inmediato. Eso está manipulado. Su abogado le tocó el brazo, pero él siguió. Mariana lo preparó. Ella vive, metiéndole miedo. La trabajadora social, que estaba presente para aclaraciones, habló con calma. Durante la entrevista, el niño pidió hablar sin presencia de sus padres. No se observó lenguaje inducido por la madre. Al contrario, varias frases que utilizó parecían responder a preocupaciones adultas relacionadas con vivienda, responsabilidad del padre y consecuencias económicas. Esteban dijo, es que yo le expliqué la situación. La sala quedó en silencio. Fue un error. Su propio abogado bajó la mirada. La trabajadora social preguntó, ¿qué situación le explicó? Esteban se dio cuenta tarde, que hay cambios, que las cosas pueden ser difíciles. ¿Le habló de la casa? No en esos términos. Mi abogada intervino. Tenemos mensajes del señor a la señora Mariana donde dice, dile que no repita cosas que no entiende. También mensajes previos donde insiste en que la casa debe quedar con él porque el niño debe decir donde se siente estable. Se revisaron. No eran una confesión absoluta, pero, junto con el informe, formaban un patrón. Un patrón que ya no podía ocultarse detrás de preocupación. La decisión provisional no fue el final, pero cambió el rumbo. Se recomendó que Lucas mantuviera residencia principal conmigo mientras se completaba la evaluación. Se estableció comunicación entre Esteban y yo solo por una aplicación o medio escrito relacionado con temas de Lucas. Se prohibió hablar con el niño sobre el proceso, la casa, custodia, abogados o decisiones judiciales. Se ordenó apoyo psicológico para Lucas. Las visitas de Esteban continuaron, pero con condiciones claras y observación de la evolución. El uso de la casa quedó pendiente, pero Esteban no logró usar la supuesta negligencia para sacarme de ella. Cuando salimos, Esteban me esperó en el pasillo. ¿Estás
¿Estás feliz?, me dijo. Mi madre intentó ponerse entre nosotros, pero levanté una mano. No, acabas de poner a mi hijo contra mí. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. No, tú intentaste ponerlo contra mí y él se cansó de cargar tus palabras. ¿Lo manipulaste? No, lo escucharon. Vas a destruir la relación que tengo con él. La dañaste tú cuando le dijiste que tenía que ayudarte. Se puso rojo. Yo soy su padre. Entonces empieza a actuar como uno. Un padre no le pide a un niño que salve una casa. Tú querías quedarte con todo. Yo quería divorciarme sin romper a Lucas. Mentira, Esteban, una casa no vale la infancia de tu hijo. Esa frase lo dejó callado. No porque estuviera de acuerdo, porque por un segundo, quizá, vio cómo sonaba lo que había hecho. Luego se fue. Las semanas siguientes fueron difíciles, pero distintas. Lucas empezó terapia. Al principio no quería hablar mucho. La terapeuta me dijo que no esperara avances rápidos. Me repitió algo que tuve que aprender. Un niño que fue puesto en medio tarda en creer que ya puede salir de ahí. En casa, dejé de preguntarle cosas del proceso. Solo reforzaba una idea. No tienes que elegir. No tienes que cuidar a mamá. No tienes que cuidar a papá. Puedes querer a los dos. Lo que digas en terapia o con profesionales no te hace malo. Una noche, después de una sesión, Lucas me dijo, la doctora dice que no soy mensajero. Sonreí con tristeza. Tiene razón. Entonces si papá me dice que te diga algo, ¿qué hago? Le dices que me escriba a mí por la aplicación. ¿Y si se enoja? Eso lo maneja él. Lucas asintió. Ese pequeño gesto valía más que cualquier victoria legal. Esteban no cambió de inmediato. Al principio intentó seguir con comentarios disfrazados. Durante una visita, le dijo a Lucas, ojalá algún día sepas quién luchó por ti. Lucas volvió confundido y lo contó en terapia. La terapeuta lo reportó en el seguimiento. Hubo advertencia formal. Después, Esteban empezó a cuidar más lo que decía. No porque hubiera entendido emocionalmente, sino porque ya había consecuencias. A veces eso es lo primero. La comprensión puede llegar tarde. El límite llega por escrito. Su familia también tuvo que retroceder. Claudia me escribió semanas después. Vi parte del informe. No sabía que Lucas había dicho esas cosas. Respondí, porque preferiste creer que yo era el problema. Ella, lo siento. No respondí. No estaba lista. La madre de Esteban nunca pidió perdón. En una entrega de Lucas, murmuró, pobre niño, con tanta pelea. La miré. Exacto. Por eso nadie de tu familia volverá a hablarle del caso. No contestó. Aprendieron que yo ya no iba a sonreír por educación mientras ellos repetían mentiras. El proceso final tomó más tiempo. No fue como en las películas. No hubo una sola audiencia donde todo terminara. Hubo informes, revisiones, propuestas, desacuerdos, más documentos, más cansancio. Pero el eje cambió. Ya no era Mariana, la madre negligente. Era Esteban, el padre que había presentado mensajes recortados y había involucrado emocionalmente al niño en el conflicto. Eso no lo destruyó como padre, pero sí destruyó su estrategia. La custodia principal quedó conmigo. Esteban recibió un régimen de visitas claro, con condiciones sobre comunicación, prohibición de hablar del proceso con Lucas y seguimiento terapéutico familiar. La casa no fue adjudicada automáticamente a él como pretendía. Se abrió una negociación patrimonial separada, sin usar a Lucas como argumento. Al final, se decidió un acuerdo económico justo. Yo mantendría la vivienda durante la etapa escolar de Lucas, asumiendo pagos y compensaciones correspondientes según lo definido, y cualquier venta futura se haría sin chantaje de custodia. No era ganar todo, era sacar a mi hijo de la mesa de negociación. Eso era suficiente. La última conversación fuerte con Esteban ocurrió cuando firmamos parte del acuerdo. Estábamos en una sala con abogados. Él se veía cansado. Yo también. Nunca quise hacerle daño a Lucas, dijo de pronto. Lo miré. Durante meses habría querido escuchar esa frase, pero ya no bastaba. Querer no hacer daño no sirve si usas a un niño para ganar. Yo estaba desesperado. Yo también. Y no le dije a Lucas que tú me querías quitar la vida. No es lo mismo. No, lo tuyo fue peor. Porque le pediste que cargara con tu miedo. Bajó la mirada. Lo perdí todo. No, todavía tienes a Lucas, si aprendes a ser su padre sin convertirlo en aliado contra mí. ¿Crees que algún día me perdone? Eso no me corresponde responder. ¿Y tú? Respiré hondo. Yo no estoy pensando en perdonarte. Estoy pensando en que Lucas duerma sin miedo. No dijo más. Firmamos. Salí de allí sin sentir alegría. Sentí cansancio. Sentí alivio. Sentí una tristeza enorme por la familia que pudo separarse con menos daño y no quiso. Pero también sentí algo parecido a fuerza. No la fuerza ruidosa de quien vence. La fuerza silenciosa de quien sostuvo una verdad mientras intentaban enterrarla bajo capturas, testigos y frases entrenadas. Meses después, Lucas volvió de terapia y me dijo, mamá, ya sé qué decir si alguien me pregunta con quién quiero estar. Me asusté un poco. ¿Qué? ¿Qué quiero estar tranquilo? Lo abracé. Esa es la mejor respuesta. ¿Está bien no elegir? Sí, amor. Está muy bien. ¿Y si los adultos se enojan? Entonces, ¿qué aprendo?
sorprendan. Sonrió apenas. Esa sonrisa pequeña fue mi verdadera victoria. No la casa, no el informe, no las capturas completas, no la cara de Esteban cuando se cayó su versión. La victoria fue que Lucas empezara a entender que no era responsable de salvar a nadie, que podía amar a su padre sin repetir sus mentiras, que podía vivir conmigo sin traicionarlo, que podía hablar sin cargar una casa sobre la espalda. Hoy, cuando miro todo lo que guardé, todavía me duele. Tengo carpetas con registros escolares, médicos, conversaciones completas, informes, calendarios y documentos que nunca quise necesitar. Pero los necesité, porque cuando alguien construye una madre falsa para destruirte, no basta con decir, yo no soy así. Hay que mostrar la vida diaria, los horarios, las vacunas, las tareas, las noches sin dormir, los mensajes completos, las veces que pediste ayuda y te dejaron sola, las veces que elegiste no atacar para no romper más a tu hijo. Esteban quiso quedarse con la casa y la custodia construyendo una versión de mí que no existía, pero olvidó algo. Yo no necesitaba parecer perfecta, solo necesitaba que la verdad llegara completa, y cuando llegó, ya no pudo esconderse detrás de un niño.